depresión según la biodecodificación biológica. La depresión es una enfermedad que no entiende de edades. Además, es un problema que se ha agudizado muchísimo en personas tras la pandemia que vivimos hace un par de años. Y es que aún hoy en día se están pagando las consecuencias y las secuelas que esa pandemia ha dejado entre todos nosotros. Podemos reconocerla fácilmente cuando alguien experimenta de manera continua sentimientos negativos, tristeza infinita, ansiedad, estrés, pensamientos rumiantes, cambios de humor. Y aunque este tipo de respuestas la pueda vivir una persona de manera puntual en su vida, tras una mala etapa o una circunstancia traumática, estas emociones son demasiado intensas, se clavan en el corazón y están presentes en cada momento de la vida cotidiana, por lo que quien las sufre no puede llevar una vida normal. ¿Cuáles son los síntomas de la depresión? Hay dificultad para dormir o hay exceso, pérdida de apetito o se come en grandes cantidades, sentimiento constante de culpa y odio hacia uno mismo, dificultad para concentrarse, irritabilidad, bajo estado de ánimo, apatía, pensamientos de muerte o suicidio, pero sobre todo hay una inmensa pérdida de la voluntad. Hacer todo aquello que uno hacía a diario se vuelve una carga insostenible. La depresión en la biodecodificación. Según la biodecodificación, la depresión está ligada a una pérdida de la identidad total. No nos reconocemos, nos alejamos completamente de la realidad y de aquello que forma parte de nosotros y de quiénes somos. Nos distanciamos tanto que se da una confusión persistente, por lo que quien padece depresión no puede hacerse cargo de su propia enfermedad ni de los problemas que le ha llevado a desarrollarla. Hay una mezcla de sentimientos de desesperanza y a la vez de agresividad. Esto ocurre porque por dentro estamos hechos realmente un lío. Nuestras emociones se hallan revolucionadas y nuestra mente no para de tener pensamientos negativos que ponen aún las cosas más difíciles. Según la biodecodificación, ese malestar interno se refleja en nuestro cuerpo y en nuestra personalidad, con apatía, dejadez, desánimo permanente y pena infinita. El origen de cada tipo de depresión en la biodecodificación. Tenemos la depresión estructural endógena, que tiene su origen en historias transgeneracionales heredadas, duelos que no se han resuelto, responsabilidades no asumidas, pérdidas económicas, dolores, abandonos, muertes, etc. La depresión coyuntural endógena, donde hay una razón muy clara, normalmente tras un acontecimiento traumático. Quien la sufre se desvaloriza, se siente que no vale nada, el conflicto sin resolver surge al tiempo de haberse producido esa conmoción. La depresión compensada, que es aquella que puede surgir por alguna de las razones anteriores, pero quien la padece intenta compensar los síntomas trabajando en exceso, saliendo, riendo desmesuradamente. Es una manera de evitar o reprimir lo que siente. ¿Qué conflictos puede tener una persona con depresión? La depresión alberga grandes sentimientos de resentimiento y odio hacia uno mismo. Las personas que lo padecen viven ancladas en el pasado y tienen grandes dificultades para salir de él. El presente y el futuro no existen. Dicen que hay un conflicto que suele ser el detonante de su depresión, ya sea un malestar con alguien cercano o alguna situación complicada que se dé en su vida, como en el trabajo, con el dinero, en la familia, etc. Un conflicto que produce temor de perder lo que se tiene hasta ese momento. En otras personas el conflicto aparece cuando sienten dificultad para poner límites o marcar el territorio. No saben qué es lo que les pertenece en exclusividad y qué es lo que le pertenece a los demás. ¿Qué ocurre? Que cuando una enfermedad de depresión puede generar un exceso de sensibilidad, generando a todo
nuestro entorno una gran insatisfacción, porque todo nuestro entorno va a ver este detrimento, pero no va a saber cómo ayudarnos. Quien padece esta enfermedad está absorbiendo por todo lo que trae de años y años acobijado en sí. El significado de algunos tipos de depresión en biodecodificación. Tenemos la depresión invernal, que es la que aparece en aquellos meses donde anochece antes o donde los climas son más fríos y por lo tanto no hay tanta intensidad solar. Hay un conflicto relacional entre el padre y la muerte, despertando pensamientos o sentimientos constantes de oscuridad y de que la vida se va a acabar en un momento a otro. Mi padre murió, siento miedo a que mi padre termine conmigo, la relación con mi padre me da mala vida. Por otro lado, tenemos las depresiones posparto. Esta depresión, según la biodecodificación, puede ser más o menos leve, afecta sobre todo a las madres después del parto, pero también en menor medida puede afectar a los padres. El problema que surge está relacionado con conflictos de desvalorización y separación. Personas que lo sufre siente un cambio brusco, y es que en el momento del parto se pasa de ser una mujer a ser madre, adquiriendo un nuevo papel. De esta manera, deja de llevar dentro a una persona para cuidarla y protegerla. Se pierde un estilo de vida y se pasa de manera radical a afrontar una nueva etapa que puede llegar a saturar o asustar. Se genera, por tanto, un miedo a la novedad. La biodecodificación cree que ante este tipo de depresión se puede tener algo sin resolver con los progenitores, una situación del pasado que no supieron cómo llevar y les llevó a tomar distancia con los hijos. La depresión consciente e inconsciente. La depresión consciente en biodecodificación es aquella en que la persona que la padece sabe que se encuentra en esta situación y también sabe que la importancia que le da ese problema o conflicto aumenta el nivel de malestar. Aunque hay conciencia en este tipo de enfermedades, se puede trabajar más plenamente, empezando por soltar aquello a lo que nos aferramos, trabajar en pensamientos menos intrusivos, dejar que las cosas puedan comenzar a fluir, no querer tener todo bajo control y comenzar a poder ver el lado positivo de las cosas. Por otro lado, tenemos la depresión inconsciente, que es aquella en la que no hay una conexión mental y corporal, no se reconoce la depresión, no se sabe que se está viviendo esa situación, tampoco se sabe de dónde procede o a qué se debe, por lo que puede aparecer en cualquier momento o en cualquier época, incluso en meses o fechas especiales que la persona que tiene depresión no tiene en cuenta. Esos momentos pueden dar muchísima información y además ser claves para trabajar en la mejora y en la sanación. Siempre que tengamos un hecho de depresión, debemos de tener en cuenta que nuestro sistema biológico, al ser tan perfecto, lo que va a hacer es bajar la presión con la que estamos viviendo la vida, generando una depresión de nuestro sistema nervioso. Por lo tanto, nos va a poner en un estado de menos voluntad ante aquello que psicológicamente no hemos podido resolver. Ustedes imagínense que estamos ante una situación de estrés enorme, sostenida en el tiempo y que no podemos encontrarle una solución o no hemos podido encontrar una solución psicológica para resolverla. Entonces, ante tanto estrés sostenido, nuestro sistema va a deprimir. Así es como funciona para la biodecodificación la depresión.